Bueno, amados, cuando uno no se ubica correctamente quién es el Dios al que adora y cómo lo adora y dónde lo adora, de pronto hace cosas rarísimas. Y uno ve a la iglesia haciendo cosas, a la iglesia me refiero en un todo, cosas extrañísimas en diferentes lugares. Hoy justamente el, el- el servicio que tenemos va a tratar parte del tema que vamos a tratar, perdón, va a tocar parte de este asunto. Hemos estado predicando sobre el capítulo 4 del Evangelio de Juan, eh, donde se ha visto lo que es esa agua viva. De pronto una escena, una mujer en un pozo que viene a sacar agua en una hora no muy conveniente, sola, el Señor está allí. De pronto el Señor viene y le ofrece, el Señor viene y le pide agua. Ella al final de cuentas se siente asombrada de que ese judío le hable a ella. Y viene una conversación ahí donde dice, si supieras quién es el que te pide, más bien tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y de pronto son temas sobre el tema del agua viva. eh, y el Señor sigue confrontándole, tratando de que ella pudiera percatarse de lo que estaba tratando allí y usa aspectos de su vida para confrontarla con una necesidad que ella tiene. Antes que la que él tiene de sed, ella tiene una necesidad mayor de su condición espiritual. Y el Señor la lleva a un punto en el cual donde trata de provocar esa hambre, esa sed de justicia y poder tener una convicción correcta de su pecado. Y decíamos que cuando la persona no se sabe en qué condición está, entonces de pronto salvarme a mí, ¿de qué? No de como yo vivo, bendecido, prosperado y en victoria. De pronto no tiene necesidad y eso es lo que pensamos a veces de ciertas condiciones en las que solo, y a veces es un chip que se lo cree la iglesia, que solamente el necesitado, el borrachito, el que está ahí, la persona pobre, es la que necesita del Señor. Y no entendemos que la lepra ataca desde el más rico hasta el más pobre, y esa lepra de pecado ha invadido a toda la generación, a toda la raza humana. Y entonces, cuando no hay convicción del estado espiritual, no hay convicción de pecado, eh, se da una ceguera, una insensibilidad. Y aquí esta mujer, después de ser confrontada en su condición de pecado en la que ella se encontraba, eh, esta mujer se siente de alguna forma incómoda al haber sido expuesta en las preguntas que diríamos un poquito directas que el Señor le hizo ver cuando le preguntó sobre su esposo, que dónde estaba, que por qué no lo traía. Después le dice, bueno, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Y le destapa completamente una condición en la cual ella se inclina a consultar cuál es la verdadera forma en la cual ella debería adorar, cómo debería adorar. Y es lo que aborda este pasaje, que sigue después de haber analizado los versículos anteriores. Hemos llegado hasta el versículo 20 de Juan 4. Hoy vamos a analizar Juan 4, del 20 al 26, que tiene que ver con Jesús es el Mesías. Pero esta primera parte vamos a llegar hasta dónde adorar. Entonces la mujer viene y dice, leo para ustedes en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Una declaración extraordinaria. Aquí hay una gran cantidad de detalles, de clarificación que se da sobre cuál ha de ser el actuar, sobre el dónde, por qué, a quién, cómo adorar en el nuevo pacto.
Hay un montón de cosas que están ahí incluidas si nosotros en realidad ponemos atención a lo que esa palabra tiene. Aquí esta mujer, a pesar de su vida de pecado, podemos ver que ahí tenía cierta inquietud religiosa sobre el tema de algo que le intrigaba. Sabía que era preciso, al final de cuentas, dar culto al verdadero Dios, lo entendía, y deseaba hacerlo correctamente. Ya había sido confrontada con ese hombre, me dijo todo lo que yo he hecho. Ya tenía entendimiento de que era un profeta, y entonces quería aprovechar, al reconocer que ese era un profeta, quería aprovechar la oportunidad para tener ahí a saber de primera mano dónde debe darse culto a Dios. Y es lo que primeramente ella interroga ahí, porque tanto judíos como samaritanos conocían de parte de Dios que había indicaciones sobre el lugar en el cual Dios era llamado a ser adorado. Y entonces, eso porque era parte de la instrucción que a lo largo de los años habían recibido. Aunque la instrucción que ella tenía como samaritana era más limitada que la instrucción que tenía un judío. Porque el samaritano tenía solamente el Pentateuco como su doctrina. En parte del Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 12, verso 4, dice así: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Viene hablando de que los pueblos de la tierra ponen ídolos en diferentes lugares, en lugares altos, y adoran esto y adoran lo otro, y hacen un montón de cosas incorrectas. Y el Señor dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere, estoy leyendo Deuteronomio 12:4, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, determina un sitio, un lugar en el cual ellos han de ir a adorar en la forma en que Dios establece. Y Dios establece un tabernáculo, un lugar de encuentro con el Señor que ha de tener su pueblo, que estaría ubicado en algún lugar de Canaán, en donde el Señor iba a escoger que morara allí su nombre. Aquí la importancia central de ese tabernáculo estaba en contraste con todo ese montón de sitios que los diferentes adoradores de ídolos tenían en cada uno de los lugares de toda esa tierra de Canaán. Y ellos practicaban adoración a un sinnúmero de ídolos. Y debía ser claramente diferenciado el lugar de Dios, el lugar que el Señor había escogido. De hecho, más adelante, en esa misma palabra en Deuteronomio, ahí en ese capítulo 12, creo que no está en la presentación, está en su Biblia, dice en el 12:8, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. Amados, y a veces de pronto, si no nos basamos en la palabra, cada quien hace lo que quiere y tiene modelos de acuerdo a lo que yo percibo, a lo que yo entiendo, a lo que a mí me parece. Pero todo en el plano de lo que es qué hago yo para con Dios, tiene que ser conforme a lo que Dios determina, conforme Dios define. Ahí los judíos, al tener ellos todo el canon, que decía todo el canon hebreo, o sea, todo el compendio de revelación de Dios, y no solamente el Pentateuco que tenían los samaritanos, ellos tomaron Jerusalén porque entendían que Dios les había dado instrucciones en tiempo de los reyes donde tenía que establecerse el lugar de adoración. Segunda de Crónicas 6:6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Claramente el Señor designó un lugar, designó una persona. Y cuando Salomón construyó el templo, lo hizo donde Dios instruyó, como Dios le instruyó. Además, David le preparó todo, prácticamente los planos y todos los detalles de lo que Salomón tenía que realizar, cómo tenía que realizarlo, a fin de que fuese esa la ciudad donde estuviera el nombre del Señor y bajo la forma en que Dios así lo estableció. Pero los samaritanos, que solo aceptaban lo que era el Pentateuco, ellos consideraban que el primer lugar de esa zona donde Abraham, que era el padre de todos los de la fe, había llegado y había construido un altar, allí en Siquem era el lugar donde había que adorar, porque tenían como instrucción lo que era lo que el Pentateuco les decía. O sea, recordemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Ahí en Génesis capítulo 12, verso 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham había sido llamado desde allá de Ur de los Caldeos. ¿A dónde iba? A donde Dios me lleva. ¿Por qué? Dios me dio una promesa. Y está llegando a un lugar donde está habitado, donde hay un pueblo. Y le dice: aquí, este lugar, ahí, es un lugar donde yo te voy a dar esta tierra. Le hace ver el Señor. Ahí dice la palabra que edificó un altar al Señor, quien se le había aparecido. Ahí Abraham edificó un altar, ahí en Siquem. Esta ciudad de Siquem es una ciudad que está en un valle entre dos colinas, entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, que están a un lado y al otro. Y ese lugar ahí está en medio, está como a unos 8 kilómetros de lo que es el río Jordán y como a unos 40 kilómetros al norte de lo que es Jerusalén. Más o menos ahí, hacia un ladito del lago de Galilea, ahí es donde está ese lugar de Siquem. En este lugar, ahí se miraba, desde el monte Gerizim, se miraba, y fue donde los israelitas fueron llamados a proclamar las bendiciones prometidas por Dios antes de que ellos entraran a esa tierra. Dios les había dicho: yo les voy a dar este lugar. ¿A dónde se lo dijo? Allí, en ese lugar, en Siquem, donde Abraham estuvo. Y entonces, como parte de la confirmación de que Dios estaba cumpliendo, dice: cuando entres a esta tierra, aquí harán algo. Y es lo que la palabra indica. Deuteronomio 11, 29 dice así: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Acordémonos, Abraham establece en Siquem un altar y el Señor hace ahí un pacto que Él le va a dar eso. Y después le dice: cuando entres allí, cuando estés en ese, vas a establecer sobre ese monte, el monte, dice, y cuando tu Dios te haya introducido a la tierra que vas a tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, o sea, ese sitio. Allí la mitad de los representantes del pueblo de Israel que salieron a tomar la tierra, después de que fueron liberados de forma prodigiosa por el Señor de Egipto, la mitad de los representantes de las tribus iban a estar sobre un monte y la otra mitad sobre otro monte. Y iban a hacer un acto en ese lugar que fue dictado, fue dicho por el Señor. Todo en la palabra tiene un propósito, una razón. En Deuteronomio 27:12, no sé si está en la presentación, pero está en su Biblia, 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. La mitad de las tribus en el monte Gerizim para bendecir. Y dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Daf y Neftalí. La mitad del pueblo en un lugar declarando maldición y la otra mitad en otro monte declarando bendición. Todo el pueblo estaba ahí en medio diciendo: amén, amén. Lo que Dios diga, así es, amén. Y al final de cuentas, en ese acto, si usted se pone a ver, está hablando de Deuteronomio 27, lo que sigue de Deuteronomio 28, es toda una lista de bendiciones y de maldiciones. Y dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres conforme el Señor tu Dios te dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas bendiciones. Y hay una lista de bendiciones que más o menos alcanza hasta el versículo 15 de Deuteronomio 29, pero después de eso dice: si no atendieres y no oyeres correctamente la instrucción que el Señor tu Dios te da e hicieres lo contrario, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y desde el versículo 15 hasta el versículo 40 y tantos que tiene Deuteronomio 28 son una lista de maldiciones. Y el pueblo estaba escuchando eso y diciendo: sí, amén.
Dios nos ha introducido aquí, Dios nos ha hecho saber qué pasará para un lado o para otro, dependiendo de nuestro actuar. Y el pueblo estuvo consciente de eso y estuvo de acuerdo, pero sabemos por el evolucionar del tiempo qué sucedió a Israel. Israel fue infiel al lo pactado con Dios y no se condujo conforme a lo que Dios instruyó. Entonces, ese lugar de Siquem, ese lugar que encierra todo este encuentro del Señor con la samaritana y todo, es un lugar extraordinariamente lleno, rico, de un montón de promesas, pactos y acuerdos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por esa razón es que los samaritanos escogieron el monte Gerizim para establecer allí el templo. Y entonces entramos con ese entendimiento a lo que es el pasaje, este pasaje y lo que se está preguntando ahí. El primer versículo de este pasaje, en nuestra traducción, ya lo leímos completo el pasaje en la Reina Valera, vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 20 dice así: así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Se está cuestionando. Amados, aún en tiempos modernos, los samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim. Y aún en tiempos modernos, los judíos siguen venerando en el muro de los lamentos. Y siguen rindiendo culto a un poco de piedras en el muro de los lamentos. Y lo más triste de todo, amados, es que todavía en el tiempo presente hay muchos cristianos evangélicos que piensan que ahí es donde deben adorar. Y vemos a muchos cristianos evangélicos llevando un poco de peticiones y papelitos para insertarlos ahí en las rendijas del muro de los lamentos, porque ahí es donde Dios escucha. Aparentemente Dios no escucha en otro lugar, ahí sí escucha. A mí me tocó ver en vivo y a todo color imágenes allí cuando tuve la oportunidad de visitar Israel y ver el nivel de idolatría que a esas piedras se le da y ver la pleitesía, gente cristiana evangélica que caminaban para atrás al muro para no darle la espalda al muro, porque no podían ser irreverentes con el muro, y caminaban para atrás cuando se iban alejando del muro. Vi una viejita que la llevaban con tanque de oxígeno ahí y llegaba y tocaba el muro como si estuviera tocando a Dios mismo. Era la cosa más terrible. Yo sentía una mezcla agridulce y ver ahí a los judíos tocando el muro y con su movimiento, porque ahí es donde escucha a Dios. Y amados, todo eso se debe a qué? A que en un momento dado Dios dijo: ok, ahí establecerás un lugar para que me busques, para que me adores. Pero ¿qué pasó? Es lo que rige en el tiempo presente. Es lo que usted y yo debemos hacer como cristianos en el tiempo presente. Podemos decir que esta mujer aquí estaba tratando de alguna forma, primero como cambiarle el tema, para evitar esa situación que se encontraba ahí un poquito comprometida, dolorosa, donde el Señor le hizo ver su condición pecaminosa, pero el Espíritu Santo de alguna forma estaba ya obrando en su corazón y quizás ella ahí seguía, sabía que si seguía hablando del tema era muy incómodo y piensa: ok, si yo cambio, ¿a dónde voy a adorar? ¿A dónde iría? ¿Cómo debo adorar? Es la inquietud que de pronto le surge a esa persona. Así ahí lo que está haciendo ver es un deseo de decir: bueno, ok, si la hemos hecho mal, ¿cómo la hacemos bien? ¿En qué forma debemos hacerlo? Y es lo que de seguido el Señor viene y le apunta. Y este versículo es extraordinario. El versículo 21 de seguido, después de que le hace ver que de la pregunta de ella, dice el versículo 21: Jesús contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿A quién le creo yo? ¿Al que dice que allí es más venerable en ese lugar? ¿O a Dios que dice que no tiene importancia en dónde? Que no hay razón. Ahí hace ver el Señor que pronto esto va a ser completamente irrelevante. En el nuevo pacto se harían obsoletas todas las ceremonias, todos los rituales externos.
que ya sea que judíos, samaritanos o cualquier persona de cualquier lugar del mundo tuviese. Y aquí lo que está es prediciendo que va a haber un momento en que los elegidos de Dios, de toda tribu, de toda nación, servirán a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio. Que no va a haber un sitio por excelencia, sin necesidad de un lugar específico, de un lugar físico para adorar. Que yo me puedo relacionar con el único y suficiente y soberano Dios en cualquier lugar de esta tierra. ¿En cumplimiento qué? No solamente lo que el Señor ahí está apuntando, sino en cumplimiento a profecías que ya habían sido dichas claramente al mismo pueblo de Israel a través de sus profetas. Le leo por lo menos dos. Sofonías capítulo 2, verso 11. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces, naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Amados, Dios se propicia un pueblo de verdaderos adoradores entre todos los pueblos de la tierra, que cuando se muestre ese único Dios, ese suficiente Dios que vino a rescatar a su pueblo de entre todas las naciones del mundo, esto va a suceder dentro de un tiempo o ya sucedió. Ese Dios que vino a rescatar a un pueblo, ¿vino o va a venir? ¿Es algo que aconteció o es algo que está por acontecer? ¿Qué le parece a usted? ¿Hay un rey y señor o todavía no lo hay? Que demanda adoración. O sea, son palabras de promesa proféticas que Dios dio en un momento dado donde Él iba a establecer un reino. Pero de pronto estamos ubicados en una condición que no podemos realmente dimensionar. ¿Es un reino físico, terrenal, aquí, o es un reino espiritual? ¿Es algo que ya comenzó o es algo que va a comenzar? Y en eso un gran sector de la iglesia sigue en ese debate. ¿Por qué? Porque de pronto estamos pensando en aspectos meramente físicos. Y aquí el Señor, si algo está hablando con esta mujer, es para que viera el sentido espiritual de todo lo que le estaba diciendo. Cada uno de los aspectos. Malaquías capítulo 1, verso 11, dice así: sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, esos sacrificios imperfectos que se ofrecían en el tiempo de este profeta de Malaquías iban a ser contrastados ¿con qué? Con ofrendas puras de adoradores que iban a ser redimidos de todos los pueblos de la tierra como aquellos adoradores que adoran en una forma diferente, en una condición diferente. Así que lo que está haciendo ver claramente el Señor aquí es que no importa el lugar, sino la disposición del corazón. Realmente lo que interesa, Dios no está vinculando un lugar determinado. El lugar de culto tiene poca importancia o no tiene ninguna en realidad. Aunque algunos en el tiempo presente sigan pensando que, qué sé yo, en la purificación rituálica que se debe tener en el tiempo presente. Y algunos ven esto y dicen el altar del Señor. Y de pronto vino alguien y se subió aquí y dice, contaminó el altar del Señor. Amados, esto no es un altar, esto es una tarima. Un altar es donde se presenta un sacrificio. Y ya se presentó un sacrificio que es único, definitivo y verdadero. Ya no hay más sacrificios por la culpa. Y ese altar realmente fue establecido allá en una cruz y cumplió su cometido, y a través de ese sacrificio único, definitivo y verdadero, usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero aquí es una tarima donde yo estoy en una posición más elevada para poder hablar en una forma en la cual me ven mejor y podemos exponer la palabra. Y por supuesto que hay que hacerla con apego a la palabra y con un verdadero sentido de lo que estamos haciendo. Pero el concepto de altar y de purificar el sitio y que contaminó el altar y todo eso, es vivir aspectos del Antiguo Testamento, de la ceremonia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y pretender pensar que eso es lo que somos dignos realmente de estar en el altar o no somos dignos de estar en el altar. Amados, ninguno de nosotros es digno de nada. La única dignidad que sobre nosotros hay es la que nos concede la gracia del Señor Jesucristo, que nos redimió de nuestros pecados y nos ha hecho deseables para Él
pero éramos absolutamente indignos en toda nuestra humanidad, en toda nuestra condición caída. Jesucristo nos redimió y nos ha llamado ahora pueblo suyo y dice, mi hijo eres tú, yo te escogí. Y eso es lo que nos da una relevancia extraordinaria. En el nuevo pacto, todos y cada uno de nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que presentemos realmente sacrificios de alabanza y de adoración a Dios en cualquier lugar. Y lo que usted y yo tenemos que entender es que debemos presentar siempre esas ofrendas a Dios en gratitud, en apego a gente que entiende quién es Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque si no, al final de cuentas, estaremos entrando por esa puerta y persinándonos para decir, uy, voy a entrar al lugar santo, como hacen los católicos, y piensan que ahí está Dios. Amado, Dios está en su santo trono, vendrá con toda su gloria cuando venga por su iglesia, pero Dios es honrado en cualquier sitio, es lo que la palabra aquí nos está haciendo ver. Al ser rasgado el velo, al haberse dado un acontecimiento, se produce un cambio total en la forma de adoración ceremonial. Ahí cambió de una vez y para siempre. A veces vemos ese pasaje y no lo captamos y no tomamos la dimensión de lo que significó eso. Nada más tratémoslo, el pasaje, Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significó eso? Ahí fue la ruptura del velo. Ahí significó un cambio en el camino hacia la presencia del Señor. Un cambio en la forma en la cual un lugar que estaba cerrado de pronto es abierto. Aquello que era prohibido de pronto es permitido. Aquello que estaba cerrado y que entraba alguien, un sacerdote con un sacrificio, con sangre ajena, y la tenía que presentar, so pena de que si no iba en buena condición, podía caer muerto ahí mismo, y presentaba eso con el temblor, y por eso usaba hasta una vestimenta con campanitas ahí, para todos estar escuchando donde él iba caminando, porque si de pronto se cayeron las campanitas, el bandidillo no andaba tan bien, y a lo mejor andaba mal portado, y murió en la presencia del Señor porque estaba contaminado. Amados, si Dios nos aplicara esa norma de contaminación en el tiempo presente, yo ni me imagino qué pandemia tendríamos. Pero a veces pensamos en la misma forma de trato de Dios con su pueblo en el tiempo presente. Y ahí, en ese pasaje tan extraordinario, dice que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. O sea, el Dios de los cielos, no fue el hombre, el Dios de los cielos rasgó el velo. El lugar de separación entre la presencia pura de Dios, el lugar santísimo, y el lugar donde podía irrumpir cualquier cristiano, cualquier hijo de vecino, cualquier persona. De pronto es abierto un camino de arriba abajo. No lo hizo el hombre de nuevo, lo hizo Dios. Y hoy usted y yo entendemos que el Dios de los cielos hace innecesario el que hoy exista una separación. Porque ahora usted y yo entendemos que hay un camino nuevo, un camino vivo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación, en Él tenemos entrada al lugar santísimo. Es por la sangre derramada en la cruz del Calvario, el único sacrificio verdadero, eterno, por el cual usted y yo tenemos acceso, a donde no teníamos acceso. De modo que la forma de adoración cambió completamente. Ahora no es a que ese lugar esté puro, sino que el templo esté puro. ¿Cuál es el templo? El Dios viviente en ese tiempo. Usted y yo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Dios viviente? Dice la palabra, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente? La iglesia debe mantenerse en esa condición de pureza. Por eso el llamado a vigilarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros. El llamado a disciplinarnos unos a otros. El llamado a cuidar también nuestra humanidad en pureza. El único templo que hoy podemos decir que existe es el templo espiritual, místico del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros lo constituimos. Aquí nosotros nos vamos y simplemente un poco de hierros y materiales que quedan ahí, aquí podemos hacer un partido después, una cancha. Punto. Pero cuando se reúnen los santos, este lugar es un lugar donde dos o más se reúnen en torno a su nombre, ahí está Él. ¿Por qué? Porque es el templo del Señor, la iglesia, cada uno de nosotros. Y a veces no miramos correctamente. De pronto hay prácticas en la iglesia
que obedecen a las prácticas del Antiguo Testamento en el tiempo presente. Y no se reconoce lo que vino a ser realmente el verdadero sentido de adoración espiritual en el tiempo presente. Y hacemos una serie de injertos y demandas extrañas que no obedecen realmente a lo que Dios quiere para lo que tenemos que considerar hoy como santo en ese tiempo presente. De seguido, el Señor viene y le dice en el verso 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús afirma aquí, está afirmando lo que las Escrituras anuncian acerca de quién, del Mesías. ¿De dónde iba a venir el Mesías? De la línea de David, de la línea del rey David. El pueblo de Judá se mantuvo en todo momento fiel a esa línea, permaneció leal a esa línea. El pueblo, lo que es el reino del norte, que eran las otras 10 tribus, tuvieron cambios constantes de la monarquía que se estableció ahí, pero el del reino del sur, que era el pueblo de Judá, se mantuvo en todo momento fiel. ¿Por qué? Porque convenía que así fuese hasta la venida del Mesías, hasta conectar con el Salvador prometido a Israel, que iba a venir por la línea de David, según lo que el Dios había establecido, según lo que Dios había declarado proféticamente al pueblo de Dios. Al mostrar al final de cuentas aquí que el lugar de culto es indiferente, Jesús pasa a declarar qué es lo esencial, qué es lo que es necesario saber cuando usted y yo adoramos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios es espíritu, hay que adorar a Dios en espíritu y verdad, vamos a verlo más adelante, pero ahí lo que hace ver es que el estado interior, o sea, el estado del corazón, el estado de la mente, es lo que realmente importa cuando nos presentamos a adorar al Señor. Es lo que realmente tiene relevancia. Y a veces estamos siempre ceñidos en el concepto de estilo. Y hay verdaderos pleitos entre diferentes grupos de iglesia por estilo. Y cosa que el Estado, ¿quién lo puede determinar? ¿Por qué usted hizo así? ¿Y por qué el otro? Interesante, dice así, todo el mundo volvió a ver. ¿Por qué usted hizo así y el otro no hizo así? ¿Por qué usted hizo así y el otro no lo hace? ¿Por qué alguien tocó una guitarra y otro dio libre? Estilos. Y de pronto le hemos dado un tremendo peso al estilo y no al estado del corazón. O sea, ¿por qué yo hago lo que hago? Debemos tener claro cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración y cuál es la verdadera, qué sé yo, manera de llevar a cabo esa adoración. O sea, ¿qué es lo importante en la naturaleza de la adoración para los que estamos bajo este nuevo pacto? ¿Cómo es que yo debo tener claro que no es el lugar de adoración lo que realmente implica o importa? Ya ahora en el tiempo presente, los ritos, las prácticas ceremoniales no tienen mayor relevancia. Al final de cuentas, muchos tratan de imitar en el tiempo presente y lo loable, qué sé yo, de algunas prácticas judías y empiezan a judaizar. Y vemos de pronto gente hablando en hebreo porque el hebreo es el idioma que el Señor mejor entiende. Y de pronto vemos gente poniéndose el kipá o el talit porque tienen que estar bajo la cobertura para llegar delante de Dios. Amados, un montón de prácticas del Antiguo Testamento que nada tienen que ver en el tiempo presente después de Jesucristo. Toda esa parte rituálica externa no tiene sentido. Ya no tiene peso, ya no tiene validez. Ahora es una condición donde lo más importante es cuál es la actitud del corazón. ¿Por qué me presento yo delante del Señor? La fuente de mi salvación, a saber, Jesucristo. Era el que estaba allí presente, el Mesías era el que estaba allí presente. Y aquí lo que está haciendo el Señor, haciéndole ver a esta mujer es, el que usted espera es judío. La salvación viene de los judíos. La está llevando a otro punto, ante la revelación que va a tener más adelante. La está llevando a otro punto. Acordémonos que Romanos capítulo 9 dice así. Romanos 9:4 dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Está hablando del pueblo de Israel.
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Oiga, qué declaración, si usted no la había visto aquí en el libro de Romanos, está diciendo claramente, vino Cristo por medio, o sea, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. A veces pensamos que esa declaración contundente, que Cristo es Dios, solamente en Juan. Romanos lo dice claramente, la palabra lo expresa. Hoy hay un sentir de que no, Cristo es un profeta, un Mesías, vendrá otro después. El que pretenda verlo así, sencillamente está viendo una Biblia diferente a la Biblia que dice que Cristo es Dios. Aquí le está atribuyendo directamente a Cristo su divinidad como el Dios encarnado. O sea, las promesas se cumplen en Él. Hay una referencia a ese Mesías prometido, proveniente de ¿dónde? De Israel. Tenía que darse eso así. Tenía que sucederse así. Él era el que iba a traer vida a un reino que se establece a partir de ese momento como un reino eterno para todos los hombres, cumpliendo Dios a cabalidad todo lo que había pactado. Pero de pronto lo vemos en un sentido meramente material, humano, y entonces pensamos que es el Israel físico sobre el cual hay que tener ese nivel de, no sé, de referencia, de pleitesía. Simplemente ese Israel físico vino a ser aquel que Dios le dio la promesa y por el cual se cumplió todo lo que Él dijo que había de cumplirse hasta ese momento. Pero a partir de ese momento hay una salvación que se extiende a un Israel que es más allá de lo que puede ser el que está circunscrito ahí a esa pequeña área de Palestina, a un pueblo que Él se toma de todos los pueblos de la tierra para cumplir lo que Él ha dicho a través de los profetas. La salvación, o sea, la liberación de la culpa, de la corrupción, del castigo del pecado, en suma, todo lo que es el don espiritual que Dios concede a todos los hombres de la tierra, los hace por los méritos de la obra de Cristo Jesús, por los méritos de aquel que vino como Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque así lo había determinado el Señor. ¿Y de dónde venía el Mesías? Del pueblo de Israel. Esa fue la promesa. Y ese reino no tendrá fin. Es un reino que se extiende a todos los pueblos de la tierra. Vendría de un judío de descendencia genealógica, según lo que había prometido el Señor a sus patriarcas, a los patriarcas de ese pueblo de Israel. Según lo afirmó una y otra vez, todo se fue cumpliendo según lo que Dios determinó. Gálatas capítulo 3, verso 16 dice así: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin lugar a dudas se refiere a Cristo. Pues ahora, todos los que estamos en Cristo Jesús, ¿de qué somos receptores? De las promesas que Dios dio a Abraham. ¿Para quién? Para Jesús, que es su hijo, y a todos aquellos que estemos vinculados. Cuando usted y yo nos bautizamos, ¿qué significa? Nos tomamos identidad con Cristo Jesús. Y entonces las promesas que fueron dadas a Abraham son nuestras por medio de Jesucristo. Cuando hacemos a Cristo Señor nuestro, cuando nos hemos inclinado por completo. Por eso el libro de Isaías dice así, Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Se cumplió esto? Por supuesto que se cumplió. ¿Es exclusivo para un pueblo? No, es para todos los pueblos de la tierra. Y aquí el profeta proclama a esa nueva era en la cual judíos, gentiles y demás vamos a servir ¿a quién? A un rey desde Sión y Jerusalén. Pero aquí Sión y Jerusalén vienen a representar aquel lugar del trono de Dios en un sentido espiritual. ¿Qué es lo que va a venir del cielo, al cual nosotros vamos a ser ciudadanos de ese lugar? La nueva Jerusalén. ¿Es para solo judíos? Sí, para judíos, pero judíos espirituales. No es judío el que lo es solamente de la carne, dice la palabra, sino aquel que lo es en su corazón. No es la circuncisión la que consiste en despojarse del cuerpo de pecado, sino la que Cristo Jesús ejecuta en aquellos que ha tomado, aquellos que ha bautizado.
Entonces tenemos que entender que todo esto es para todo aquel que cree, todo aquel que entiende esto y puede entender que esa Jerusalén de la que está hablando la palabra no se refiere solamente a la moderna Jerusalén, se refiere a la Jerusalén celestial. Todas las bendiciones del Antiguo Testamento, todo lo que está ahí se realiza, se ejecuta ¿sobre qué? Sobre un pueblo que el Señor ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra, que Él llama su Israel, la Israel espiritual, que son cada uno de aquellos que constituyen la iglesia del Señor. ¿Formada por quién? Por judíos, por gentiles y personas de toda lengua, toda tribu, toda nación, que al final de cuentas pueden entender que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Los judíos tenían la revelación plena de Dios que les venía del Antiguo Testamento, de toda esa instrucción, y conocían al Dios al cual adoraban, no así los samaritanos. Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted al Dios que adora? ¿Es el Dios que redimió a un pueblo para sí? Mucha gente hoy sigue adorando al Dios del Antiguo Testamento, en un sentido ritualico. Por supuesto que Dios es uno solo. Pero yo hoy tengo que adorar conforme Dios dice que debo adorar. ¿Cuándo? Cuando vino a darle el verdadero sentido a todas las cosas. Acuérdense que esta samaritana estaba esperando que el Mesías viniera porque el Mesías iba a revelar todas las cosas. Y si algo está revelando aquí es, no importa en nada cuál es el lugar de adoración. No tiene mayor importancia. Lo que importa al final es lo que va a tratar después. El estado espiritual. ¿En qué forma yo estoy realizando la adoración? ¿Hacia quién estoy dirigiendo todo? Si yo estoy entendiendo, si yo puedo comprender quién es realmente, quién es Jesucristo, quién es el Verbo encarnado, aquel que no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo, tomó una forma humana y se dejó llevar a una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda decir: Jesucristo, yo sé que en esa acción tuya pagaste un pecado que no era tu pecado, pagaste una culpa que no era tu culpa, fuiste llevado a una cruz por mis pecados, por mis maldades, por mis iniquidades. Si yo puedo entenderlo, habrá motivos, medios, conocimiento suficiente para creer y adorar al único que es digno de toda adoración, de toda exaltación. El lugar va a ser irrelevante. Puedo postrarme delante del Dios de los cielos en cualquier sitio y ahí está su presencia, porque el Señor está buscando realmente verdaderos adoradores que adoren no delante de un yeso, que adoren no delante de un muro, que adoren no delante de cualquier tipo de cosas, artificios raros que el mundo hoy pretende hacer, o delante de un altar y que solo aquí escucha a Dios. Amados, Dios anda buscando adoradores que adoren realmente como tiene que adorar. Un pueblo que entienda que Él es el Rey de los Reyes, que Él es el Señor de los Señores, que Él es el Verbo encarnado, que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es el Dios al cual usted y yo adoramos, es el Dios de nuestra salvación, es el Dios de nuestra eterna redención, que no cambia, que es el Dios que dijo: mi hijo eres tú, yo te escogí, yo te llamé, y no va a decir mañana: mira, me equivoqué con vos. Qué hermosa seguridad la que tenemos en Cristo Jesús, cuando entendemos que es solamente por su gracia, por su gran amor y misericordia. Cuando yo entiendo quién es Cristo, cuando yo entiendo su repulsión hacia el pecado, cuando yo entiendo lo que llevó a Cristo a la cruz, que fue mi pecado, mi maldad, empieza a haber en mi corazón una repulsión tremenda hacia el pecado. Ya no voy a congraciarme fácilmente con una vida de pecado. Tendré certeza en todo momento de la salvación porque Cristo Jesús me lo garantiza. Pero no para decir, como tengo certeza de que soy salvo, voy a hacer mi vida como me dé la gana. Quien actúa de esa manera nunca supo lo que pasó en la cruz. No ha conocido a Cristo Jesús. El Señor le va a decir: apártate de mí. Nunca os conocí, hacedor de maldad. ¿Cuál es usted? ¿Qué tipo de adorador es? ¿Entiende usted quién es Jesucristo? Es lo que el Señor estaba mostrando a esta mujer. Así que el lugar es irrelevante.
Lo importante en el tiempo presente es si usted y yo entendemos cuál es el Dios al cual usted y yo adoramos. Podemos tomar un momento de reflexión delante de ese buen Dios y meditar hacia adentro, que el Espíritu Santo nos ilumine allí en quién ha confiado, por qué adora a Dios. ¿Es un beneficio suyo o es porque Él es digno de suprema alabanza y adoración? Es porque es mi deber, mi razón de ser. Señor, como corresponde, queremos adorarte como tú llamas. Este cántico nos permita reflexionar en este momento. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar.
todo absolutamente, Señor, entendemos que es por ti y para ti, Señor. Todo es en Él, todo es para Él. Vivimos para la alabanza de tu gloria, Señor. Padre, perdónanos cuando nuestra vida, nuestra actitud ha sido, Señor, en función meramente, Señor, a nuestra complacencia, a nuestro entendimiento de las cosas, Señor. Y hemos permitido, Señor, de alguna forma establecer una idolatría, Señor, a nosotros mismos, Señor, a nuestro bienestar. Padre, perdónanos cuando no entendimos, cuando no hemos sabido cuál es el Dios al cual adoramos. Ante ti queremos vivir siempre prostrados, Señor. En cualquier lugar donde tú nos llames, Señor, queremos tener esa actitud reverente a ti, al Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor. Gracias, Jesucristo, por pagar el precio, Señor, de nuestra falta. Gracias por venir a este mundo y morir en nuestro lugar, Señor. Gracias por entregarte. Señor, queremos en todo tiempo ser ese pueblo que reconoce tu majestad, reconoce tu gloria, reconoce que tú eres digno de suprema, Señor, alabanza y adoración. Queremos hacerlo, Señor, en la forma correcta. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos, Señor, cada uno de esos detalles. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Damos gloria. Bueno, hoy vimos mucho de dónde y a quién. Y este pasaje pues nos dice el cómo, que es importantísimo. Así que la otra semana están todos invitados a ver el cómo lo hacemos bíblicamente. Que Dios nos ayude a ser ese pueblo que Él anda buscando. No porque se le haya perdido, no porque no exista. Él sabe que existe. Por eso lo busca, porque Él sabe quién es. Y dice que son personas que le adoran y lo hacen en espíritu y lo hacen en verdad. Amén. Así que Dios pueda revelar su favor y su gracia sobre aquellos que tienen un corazón de adorador. Bueno, amados, que Dios les bendiga abundantemente. Necesitamos, como lo he dicho una y otra vez, a veces cuando se dijo vacuna, todo el mundo bajó la guardia y vea lo que pasó en otros países. Ha sido una debacle, un relajo, una situación peor que la que había antes. ¿Por qué? Porque simplemente lanzaron las campanas al viento. Gracias a Dios por la actitud que hasta el momento ha tomado Costa Rica. Y que de alguna forma todo el mundo ha sido prudente y hemos estado allí hasta que esto no esté bajo control. Siguen siendo vulnerables los mismos que están en condición vulnerable y somos llamados como cristianos a cuidarnos unos a otros. Ahora que inician las clases, pues tenemos que ayudar a guiar a los niños y cuidar a los viejitos de las casas, a todos. Tratemos de que todo esto sea un reinicio en el cual todos nos protegemos unos a otros. Retomar esta normalidad es necesaria, por supuesto. Yo he dicho, pues también es necesario tomar la normalidad de asistencia a la iglesia. Tenemos la libertad de poder tener 300 personas aquí. De momento, pues apenas estamos con la mitad, quizás de eso, los que han estado llegando. Pero podemos estar más personas si nos cuidamos correctamente y tomamos las previsiones del caso. Dios nos llama a estar congregados en torno a su nombre, a alabarlo a Él, juntos, teniendo coinonía los unos con los otros. Así que mientras podamos hacerlo y lo hacemos bien, gracias a Dios, hasta la fecha no ha habido ningún brote en iglesias. Se han llevado los protocolos bien, no ha habido ningún problema y todo ha evolucionado correctamente. Sigamos haciéndolo así, mientras todo esto se normaliza plenamente. Se les ama mucho, amados. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, darle gracias al buen Dios y que esa bendición de Dios repose sobre cada uno de nosotros, no porque yo tenga un poder especial, sino porque hay un Dios maravilloso que dijo, así bendecirás a mi pueblo, declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre la adoración. Todo honor y gloria es tuyo, Señor. Bueno.